Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este taller de periodismo científico en su edición Salud Global y Comunicación 2021. Estamos en la tercera sesión de este año, muy agradecidos con la presencia y participación de todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludar a las y los periodistas mexicanos y además a nuestros colegas que nos acompañan de diversos países de la región iberoamericana. Soy Enrique Bustamante Martínez, presidente del Instituto Global de Comunicación, y esta mañana con muchísimo gusto también quiero saludar a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, darles también la bienvenida a nombre de la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, y por supuesto de nuestro anfitrión en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. A él le voy a dar la palabra para que nos dé un mensaje de bienvenida. Por favor, doctor Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, a este taller de periodismo científico, edición Salud Global y Comunicación 2021, realizado, como es tradicional, de manera conjunta por el Instituto de Comunicación y Expresión Pública y por la Universidad Nacional, este año, en esta ocasión además, en conjunto con la Facultad de Ciencias y con la Facultad de Derecho. Saludo con muchísimo gusto al doctor Enrique Bustamante, quien dirige el instituto y es el motor de estas reuniones. Gusto saludarte, Enrique, y muchas gracias por el esfuerzo conjunto que venimos realizando durante ya tantos años y ahora durante la pandemia. Hoy, como intentamos cada reunión, tenemos un grupo de expertos que nos hablarán de diferentes temas que tienen que ver justamente con la pandemia, con lo que estamos viviendo. Escucharemos al doctor Federico Ortiz Ibarra hablándonos de retos para una política de prevención en vacunación, reflexiones en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, donde donde se hablará no solo de la vacunación o para COVID-19, sino todo lo demás, todas las vacunas de niños, por supuesto, pero también de adultos que han tenido a lo mejor algún retraso, justamente producto de la pandemia, no nos encontramos y hacia dónde deberíamos ir en el futuro, en ese tema tan trascendente y tan importante. Más adelante escucharemos al doctor Tomás Pulido Zamudio, quien es el jefe de cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología, hablándonos de cuáles son las repercusiones pulmonares de los pacientes que han padecido justamente COVID-19, que han tenido el coronavirus. ¿Qué pasa con esos pulmones dependiendo de la gravedad del mismo hacia adelante? En algunos casos ha sido poco tiempo, pero en otros tenemos más de un año de experiencia. ¿Cómo rehabilitar a esos pacientes? ¿Qué hacer con ellos? Nuevamente, muchas gracias al doctor Pulido por participar, por estar con nosotros. Y más adelante escucharemos a una experta, doctora de grado en Derecho, la doctora Patricia González Rodríguez, que nos va a hablar un poco de la perspectiva de género en tiempos de pandemia. Estos temas tan importantes, tan trascendentes, se han modificado o no se han modificado durante la pandemia. Y para finalizar, para terminar, tendremos a la doctora Laura Palomares, una gran investigadora del Instituto de Ingeniería Biomédica, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, hablando justamente de si las vacunas son la solución o la única solución o no para combatir la pandemia. Como siempre, doctor Bustamante, mi querido Enrique, tenemos un cartel de lujo y para la facultad es un gusto, como siempre, participar en este programa tan importante, en este ya tradicional taller. Muchas gracias y éxito en la reunión.
Uno. Muchísimas gracias, doctor Fajardo. Te agradezco siempre tu generosa anfitrionía. Quiero compartir con todas y todos nuestros amigos periodistas y todas las personas que siguen este taller que pues el doctor Fajardo ha sido, por supuesto, un gran líder, ha sido un gran impulsor de estos talleres, de los trabajos que hemos realizado, y me da muchísimo gusto y es un privilegio para el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública trabajar del brazo del doctor Fajardo. Este evento también se lleva a cabo gracias al apoyo y la participación de Pfizer México, y quiero agradecer de forma particular a su directora de comunicación para México y Latinoamérica, la licenciada Paola Fontanelli, también por todo el apoyo, por toda la ayuda que nos han dado, además en un momento donde esta empresa, una de las farmacéuticas más importantes del mundo, ha jugado un papel fundamental en el entorno de la pandemia. Quiero aprovechar este momento de bienvenida para recordarles a todas y a todos nuestros colegas periodistas que estamos en espera de que se anoten más títulos de los trabajos de investigación que están desarrollando. Les recuerdo que estos trabajos, pues obviamente se harán del brazo del trabajo del Instituto Global y de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Derecho, quienes están en la mejor disposición de abrir las puertas para que ustedes puedan acercarse a los expertos, a los espacios con información precisa sobre el tema que cada uno de ustedes ha decidido desarrollar. Al final de nuestros talleres, allá por el mes de noviembre, tendremos una evaluación y los mejores, como siempre, los mejores trabajos serán reconocidos en nuestra ceremonia de entrega de diplomas y clausura en el mes de diciembre. Así que, colegas, estamos en buen momento para iniciar estos trabajos de investigación y lo único que tienen que hacer es registrar sus títulos directamente con Gaby Mata. Ustedes tienen sus datos, su correo electrónico y por supuesto su número celular para entrar en comunicación directa con ella. Bien, pues como cada sesión, les recuerdo que tenemos en esta ocasión, y ya lo mencionó el doctor Fajardo, 4 conferencias magistrales extraordinarias. En el intermedio de cada una de estas conferencias habrá algunos tips o recomendaciones que en esta sesión son o serán entregados a través de Ricardo Rodríguez. Él es periodista y consultor de CO más CO. Y también en este primer bloque agradezco muchísimo el testimonial de René Guajardo de Gaceta UNAM, que ha preparado unas palabras también pues que quiere compartir con todos ustedes. Una vez que hayan pasado las recomendaciones de Ricardo Rodríguez y el testimonial de René Guajardo, verán en su pantalla pues una cortinilla de unos segundos para que inmediatamente después demos paso a nuestra primera conferencia magistral del día de hoy. Bienvenidos al Taller de Periodismo Científico, edición Salud Global y Comunicación 2021. Las profesiones de médico y periodista tienen varias similitudes. Ambos sirven a la sociedad y velan por el bienestar de la comunidad. El periodista, al igual que el médico, busca, indaga, se actualiza, vive para los libros y en los libros. El médico antepone la atención de sus pacientes al uso del tiempo libre. El periodista también antepone la información veraz y oportuna para dar a conocer los hechos de manera objetiva y honesta. Son profesiones que no tienen horario. Se pueden suscitar malestares en ambos rubros, hechos que ameriten una intervención quirúrgica urgente para solucionar el problema de raíz, para acabar con los tumores malignos que merman a la sociedad, pero también la del individuo. El periodista y el médico viven para servir, cancelan planes, citas ante la urgencia de alguien que los requiera en cualquier lugar y en cualquier momento. El médico busca curar, administra medicamentos que hacen descansar, aliviar las molestias físicas de los pacientes. El periodista, por su parte, busca noticias, investiga y algunas veces alivia la conciencia. El periodista recorre caminos para llegar hasta donde se genera la noticia. El médico recorre esos caminos para llevar bienestar. El periodista inquiere, busca,
entrevista a personajes que influyen en la formación de criterios y opiniones de la ciudadanía. Al médico lo buscan para que sea él quien realice las preguntas y con quien, a diferencia de la entrevista periodística, no existe el off the record. Ni el entrevistado se muestra renuente a contestar, ni evade preguntas de su interlocutor, y por ello a veces el periodista quisiera poder cuestionar como lo hace el médico. Estas profesiones no se permiten errores, ya que pueden ir en detrimento de la carrera de ambos o de la institución que representan, de la reputación, pues, el activo más valioso para ambos. Ni el médico puede jugar con la esperanza que en ellos deposita el paciente, ni el periodista jugar con la confianza de su público. Ambos deben llevar un puntual seguimiento a los expedientes o casos, actualizarse en los más recientes avances, porque al igual que la medicina, el periodismo ha evolucionado brutalmente. Son trabajos que exigen una gran responsabilidad y apego. Muchas gracias. Buenos días, me llamo René Chargoy Guajardo. Ejerzo el periodismo desde hace 47 años, empecé a los 17, ya ustedes sacarán cuentas, a los que le voy a restar 5 años entre distractores y desempleo. Durante un poco más de un año de pandemia, hemos tenido que aprender a convivir y a compartir de manera distinta a como estábamos acostumbrados antes de marzo del 2020. A partir de ahí empezamos a generar desde diversos puntos geográficos sinergias virtuales. Aprendimos a focalizar más nuestra atención en la pantalla y a aguzar el oído para registrar cientos de palabras por minuto a fin de que no escaparan de nuestro campo perceptivo. Guardamos sanas distancias que paradójicamente se estrecharon en el ciberespacio. Es así que se trabaja en este y en el anterior taller de periodismo científico. Escuchar a los otros, especialistas médicos, ingenieros genómicos, biólogos moleculares y más expertos que nos han vertido con generosidad información sobre sus respectivas disciplinas, que en su mayoría hábilmente han llegado a exponer y a comentar, induce a quienes participamos en estos talleres a valorar el conocimiento científico, a familiarizarnos algo más con a provocar preguntas menos esquemáticas y complacientes, a reflexionar cómo buena parte de esta información puede encontrar un nicho masivo en los espacios mediáticos, previa traducción de los periodistas especializados en tópicos científicos. La experiencia en estos talleres, organizados de manera impecable por el Instituto de Comunicación Global y Expresión Pública, nutre nuestra capacidad de atención, estimula la curiosidad periodística que nunca debe faltar en nosotros y ofrece temáticas que pocas veces, muy pocas, se abordan en los medios de comunicación, y cuando eso llega a suceder, no fallan las tergiversaciones, los sesgos, las lagunas informativas y un rosario de imprecisiones. Todo periodista especializado en temas de ciencia ha de estar en continua formación, sin duda. Pues de no ser así, se arriesga a adquirir el propalado SPI, síndrome de la permanente elucubración informativa. No hay tregua, el conocimiento es vasto, la tecnología avasallante, el tiempo es corto y caótico, mientras que las audiencias se fragmentan hasta casi pulverizarse. Las exigencias se vuelven mayores y en contraste los salarios, ¿sí? Los salarios se mantienen prácticamente estáticos. Los intereses se diversifican y el menú informativo se extiende casi al infinito. El periodismo de ciencia obliga a sus oficiantes, a nosotros, no solo a portar cubrebocas, sino a mostrar un día sí y otro también rigor en el proceso de investigación y una especial habilidad para construir atractivas narrativas que inviten a los destinatarios a una lectura del mundo de la ciencia que les ofrezca más preguntas que respuestas y los adentre en una dimensión desconocida muy prometedora. Es claro que un taller como este no es la panacea ni la única opción para capacitarnos, qué bueno que así sea, en temáticas sensibles y complejas como las que se han visto hasta ahora, pero sí es una herramienta muy útil para ver, oír y tocar la ciencia desde
algo más cercano. Y eso se agradece siempre, sea online o de manera presencial, como esperamos que ocurra en la siguiente edición. Si la ciencia y la paciencia nos los permite, ya vacunados todos, por lo menos, contra las fake news. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las recomendaciones que pues en esta primera fase nos ha entregado Ricardo Rodríguez, periodista y consultor de comunicación más contenido. Y por supuesto, gracias por este testimonio, René Guajardo de Gaceta UNAM. De verdad te lo apreciamos mucho. Pues esta reflexión interesante nos servirá para seguir creciendo, para seguir consolidando estos trabajos que hacemos todos y que hacemos juntos. Muy bien, pues vamos a dar paso a la primera conferencia magistral de esta mañana. Es una conferencia titulada Retos para una política de prevención en vacunación, reflexiones en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización. Esta semana que se está llevando a cabo del día 19 al 25, bueno, pues una semana importante para México y para el mundo. Esta conferencia será impartida por el doctor Federico Javier Ortiz Ibarra. Él es médico, infectólogo, pediatra del Hospital Ángeles del Pedregal. Además, fue secretario de Salud en Iguala Guerrero, ex jefe del Departamento de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología, ex subdirector de investigación clínica de este mismo instituto y además expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Federico Javier Ortiz Ibarra, tiene la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, en la mañana. Un poquito trastornados porque ustedes lo saben, hoy día las campañas políticas tienen trastornada la vida pública, pero bueno, vamos a platicar un tema muy importante para nosotros los infectólogos, porque desde la perspectiva de lo que puede hacer el periodismo, y voy a tocarlo más alto, con mucha frecuencia tenemos lo que se llama periodismo de noticia, una serie de eventos diarios del día a día y que se han, digamos, ya vuelto de la normalidad. Los titulares de tanto las redes sociales como el periodismo escrito toquen un tema de esta amenaza biológica que ha sido del año pasado a la fecha, en febrero del año pasado a la fecha, ha sido el tema toral, digo, de muchas de estas noticias, y quizás ahorita le decía un poquito por la cuestión política se va a ver disminuido, pero que hay que entender que estamos en una fase muy importante de conocer qué está pasando en México y en el mundo con la vacunación. Y de hecho, esta Semana Mundial de la Vacunación, y que maneja bajo el eslogan de las vacunas se acercan, tiene un sentido muy reflexivo. Y vamos a tocar algunos puntos. ¿Por qué? El objetivo, bueno, ya les mencionaba, es reflexionar sobre la situación de los esquemas de vacunación básicos en el país y lo que ha sucedido previo, durante y lo que puede esperarse después de esta pandemia del COVID-19. Esta diapositiva es una diapositiva que me gusta mucho, es una diapositiva que nos marca que la vacunación no es nueva, más de 225 años y más de 217 años en México, ¿sí? Que se conoce esta metodología de la vacunación. Y que de alguna forma u otra estamos viendo como para los inicios en México, hace 217 años, con la llegada de la vacuna, el doctor Balmis, con la llegada de la vacuna de viruela, y es una de las hermosísimas historias de los vectores biológicos humanos. Él trajo un grupo de niños que embarcó desde Europa para poder traer la vacuna a México. No tenía otra opción, o sea, no había hoy día ni aviones, ni había modelos de refrigeración y congelación, y él se trae esta vacuna, se la viene desplazando desde allá, a través de inoculando niños de un grupo de voluntarios que lo acompañaron a Europa, y los viene inoculando en el camino, y cuando la viruela empezaba a hacer la lesión, agarraba y tomaba de ahí y manipulaba el otro. Bueno, esta historia
y está marcada por algunos focos rojos, como ustedes van a ver, que tiene que ver con muchos hitos que han generado que la vacunación se convierta en la principal estrategia de prevención de muertes a nivel mundial. Y aquí tengo esos que están en rojo, que son los hitos principales, básicamente los problemas de la viruela, luego cómo se fue erradicando esta, lo vemos en verdes, por allá de los 50, 57, 59, y si ven por ahí tenemos un par de focos rojos más, que es precisamente la gran pandemia del sarampión, una pandemia que inició en el 2009, y hoy la pandemia, perdón, en el 99, y luego 10 años después, en el 2009, 20 años después, perdón, se viene la pandemia de influenza, y nuevamente en otro 9 nos viene la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es la evidencia mundial de los beneficios de la vacunación? Primero, se salvan hasta 3 millones de vidas al año con los esquemas de vacunación. Si tomamos en cuenta que esa cantidad más o menos es la que se ha perdido en este año, o sea, pudiéramos decir que si no se hubiera vacunado, tuviéramos 6 millones de muertes sumadas a las muertes naturales, solo por enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Por lo tanto, digo, de esta forma se pueden pensar que se salvan hasta 4 millones de vidas por año si se está vacunando, y que sin duda la única alternativa que tenemos en este momento para poder regresar en forma segura a esta nueva normalidad será la extensión de la vacunación. Solo por mencionar cifras, en los últimos años, el último decenio, se han vacunado más de 1,000 millones de niños, solo en 10 años, pero sin embargo está pasando un fenómeno muy importante. Y esto cambió tanto por el fenómeno biológico de la pandemia del SARS-CoV-2, como por situaciones, podemos decir desde una perspectiva de salud, que se ha disminuido, que se ha perdido este camino que llevábamos de la vacunación y de erradicación de enfermedades. Se estima que cerca de 20 millones de lactantes menores de un año no han recibido sus vacunas básicas en los últimos 2 años. Y entonces estamos teniendo que ver este cuadro, que lo tengo distribuido y lo vamos a tocar en algunas reflexiones, sobre lo que se conocen hoy día como oportunidades perdidas. Una oportunidad perdida es los servicios de salud e inmunizaciones con desconocimiento del personal de salud. Hoy tenemos vacunando contra COVID en una forma de emergencia, y de repente vemos vacunas que no se aplican, agujas que se salen, recomendaciones inadecuadas, y que son vacunas que no se están aplicando. O sea, oportunidades perdidas porque el personal de salud no tuvo la capacidad o el tiempo suficiente para un adecuado entrenamiento. 2, causas atribuibles al conocimiento aptitudes del familiar o el encargado del niño, el papá. Esto vamos a verlo también más adelante como una reflexión. Y casos atribuibles a una amenaza biológica o desabasto inmunológico. Es lo que tengo en rojo, porque son los puntos que más vamos a ver. Y bueno, algo que nos toca un poquito más también a todos los que de alguna forma u otra se dedican al periodismo científico, periodismo médico, a esta serie de mitos, leyendas, a difusiones en fake news, de redes sociales, y información errónea que hoy día están corriendo demasiado y que están generando un problema enorme, con huecos muy grandes en todo lo que son estas poblaciones, coberturas de población, y con riesgos muy importantes de nuevas pandemias, como veremos. Vamos a presentar aquí unos datos sobre los porcentajes mundiales de la cobertura de vacunación, y solo para el 2018, es una cifra que viene en un estimado de la OMS, se estima que del total de vacunas que están aceptadas universalmente para su aplicación, esto es de aplicación gratuita, más o menos podríamos sacar un promedio de 86%, y esto tiene que ver el porcentaje estimado porque hay regiones muy malas en cuanto a cobertura de aplicación que no llegan al 20-23%, y algunas que eran muy buenas, que andaban arriba del 95% y que han caído alrededor de un 88%. No voy a meterme mucho en la cuestión médica, pero sí mencionar que algunas vacunas, por ejemplo, como el caso de Haemophilus influenza, que es el responsable de los casos de meningitis, que habían sido casi erradicadas las meningitis por Haemophilus influenza a través de esta vacunación, ya está en un 72%, que sarampión, uno de los principales riesgos que hemos estado viviendo, pandemias desde hace algunos años, epidemias que se han ido convirtiendo en pandemias porque han llegado ya a más de 3 continentes, pues se encuentran, hablando en 2 dosis, la aplicación al año y la aplicación a los 5 años, en menos de un 69%. Y la vacuna de neumococo, una vacuna que desde sus inicios, hace más de 10 años, se estableció que debería tener una cobertura por arriba del 85%,
y que pese a los esfuerzos y pese a que hay biológico, porque esta diferencia de otras que se ha agotado, pese a que hay biológico, tiene coberturas no superiores al 47%, 50%. Y esto es a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, la OMS, aquí está la distribución de las vacunas, lo que les decía, cómo se han ido reportando, y vean que algunas no llegan ni siquiera al 20%, como hoy está pasando con la vacuna del virus del papiloma humano, que esta pandemia ha disminuido o se ha sumado también a una estrategia inadecuada de vacunación en niñas y adolescentes, y que ha caído sus coberturas en una forma enorme. Entonces, así de dispar podemos ver lo que está pasando en México y en el mundo también en relación a esta esquemas de vacunación. Por lo tanto, se estiman que para el 2020, solo en el primer semestre a nivel mundial, derivado de la pandemia, se han dejado de aplicar 117 millones de dosis. O sea, esto es enorme en cuanto a cantidad y enorme en cuanto a riesgo, como vamos a ir viendo. Y aquí está la situación de la pandemia. ¿Por qué pudo haber pasado esta situación? Bueno, veamos, este es un trabajo muy interesante que se hizo a través de la Organización Panamericana de la Salud, que nos muestra, y lo vamos a ver en estas gráficas, cómo al principio de la pandemia la gente buscaba la vacunación, llevaba a sus niños a vacunar, ¿sí? Pero las instituciones empezaron a cerrar. Y como vamos a ver entre naranja y azul, vamos viendo cómo las instituciones fueron cerrando o trabajaban solo en la mañana o se dejó de llevar la vacuna. Y entonces, al principio los papás buscaban la vacuna, como vamos a ver en la demanda que hay en la gráfica de abajo. Los papás dejaron de buscar la vacuna, iban a buscar la vacuna. De hecho, hubo meses donde hubo una insistencia enorme por la vacunación, y después se olvidaron, se encerraron y dijeron, no voy, y aunque ya se abrieron los centros de salud, los papás dejaron de ir. Y entonces empezamos a ver esto, ¿no? Un confinamiento donde la seguridad estaba en nuestra casa, pero entonces empezamos a meternos una serie de estrategias consideradas como parte del COVID, una serie, perdón, de patologías mentales, empezamos a tener angustias, empezamos a tener miedo, el síndrome de la cabaña, situaciones para no salir. Dejamos de ir a los consultorios. Estas son las imágenes de consultorios tanto privados como públicos que estuvimos viendo, de imágenes que siempre había áreas de espera abarrotadas, totalmente vacías, ¿sí? Empezamos a ver algunas notas periodísticas bastante alarmantes, desabasto de vacunas en 2 estados, consultorios cerrados, áreas de vacunación cerradas, donde dicen no hay biológico. Y bueno, lo que es peor, papás, que en este mundo globalizado han ido imitando esta mala conducta de los antivacunas, empezaron a ver al médico o al vacunador como un enemigo. Entonces, una serie de obstáculos que se fueron sumando y que forman parte de ese cuadro que yo les presentaba al principio, donde tiene que ver con el comportamiento de los padres, con el comportamiento de los trabajadores de la salud y, algo muy importante también, con el abasto o no de medicamentos. Y entonces UNICEF lanza una alerta muy importante que se dio el año pasado, el 2020, donde dice México, a pesar de ser uno de los países que tenía uno de los mejores esquemas de vacunación, ¿sí? Uno de los mejores esquemas de vacunación, ha caído en una forma importante y tiene un desajuste en su materia de salud que ha provocado lo que llaman ellos una emergencia sanitaria. Y vean, vacuna contra tuberculosis BCG, una vacuna que teníamos coberturas por arriba del 95%, porque es una vacuna que se aplica al nacimiento, entonces casi todos los centros donde la gente nacía bebé se aplicaba la vacuna, ha caído hasta el 76% en algunas regiones. Vacunas, la DPT o la vacuna pentavalente y hexavalente, que también tuvo una serie de cambios y por lo tanto se generó desabasto, por abajo del 82%. Polio, 82%, sarampión, rubiola sin papera, 73%. O sea, hablando de cifras que deberían estar por arriba del 90% para buscar este efecto rebaño, que hemos platicado tanto y que se ha comentado tanto sobre la posibilidad de contener la pandemia a través de este efecto, pues se empieza a perder no solamente para una o dos, sino para casi todas las enfermedades prevenibles, ¿verdad? Rotavirus 82, neumococo 50%, hepatitis A. Ese es el nivel de cobertura que hoy marca la UNICEF y que nos lo hizo saber por un documento que México estaba, el 16 de julio, que México se encontraba en un riesgo muy importante. Y entonces cuando vemos algunos datos, pues, en el IMSS, en algunas instituciones de salud, se dejaron de vacunar 2.8 millones de dosis en el año pasado. Esto es muy importante, y sobre todo influenza y sarampión, que no hubo vacuna,
y que hoy se arranca una campaña de, bueno, no hoy, en estos días, una campaña de cash-up tratando de vacunar a todos esos niños que no se vacunaron. Trazos cercano a 700,000 dosis en el país y que se espera, bueno, de alguna forma u otra regularizar en este año con la presencia. Pero, ¿qué cifras tenemos en México? ¿Esto es un fenómeno solo de la pandemia? No. Hay una encuesta nacional de salud y nutrición que se da cada 2 años y que nos explica cómo se están comportando las vacunas. Entonces, estamos hablando para el 2018, este es el dato del 2018, lo que se viene viendo desde hace 3 o 4 años, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, BCG, este es un análisis que se hace, y algo que es bien importante, por eso hablábamos un poquito de la ausencia de responsabilidad de los padres, parental, para la aplicación de vacunas. Vean, en el 49.1% los padres de familia o cuidadores ni siquiera tenían la cartilla, o sea, no la pudieron mostrar. Lo que es peor, de alguna forma, que casi en todas las entidades federativas, en casi ningún estado, se cumplían esquemas completos. Y los tengo aquí marcados un poquito en rojo, de verdad, es 6 vacunas básicas, esquemas completos, ¿sí? Si hablamos de esquemas completos a nivel nacional, el 27% de los niños a 1 año tienen un esquema completo. O sea, ni siquiera 3 de cada 10. Y si hablamos un poquito a los 2 años, pues sube a 33.6 y que de alguna forma u otra, pues es malísimo, ¿no? Entonces no vemos como hepatitis B se cayó por completo. Neumococo, que esto es algo que de alguna forma siempre me ha llamado la atención, es una vacuna que no ha tenido déficit, que ha estado presente, que es una vacuna que se encuentra en los top y tiene coberturas de vacunación que no rebasan el 70-75%, pero ojo, lo vamos a ver más adelante. Estas son las cifras reales que marca, bueno, las cifras oficiales que marca el Salud. Sin embargo, aquí llama la atención algo. Cuando uno revisa las letras chiquitas, como los contratos de los bancos, pues uno se da cuenta que están hablando de neumococo de 2 dosis, cuando el esquema oficial son 3 dosis. Entonces, si uno lo viera desde esa perspectiva a los 2 años, vamos a ver cifras más reales adelante de cómo neumococo está por abajo del 50%. Y sarampión, a lo mejor ustedes lo van a recordar porque ustedes estuvieron documentándolo. El año pasado, hasta junio, tuvimos 200 casos de sarampión en jóvenes y adultos. Y esta es una situación que no se había visto, o sea, es una cifra que no se había visto desde 1999, en la gran pandemia de las Américas. O sea, fue un brote epidémico, o una epidemia, diría yo, que no vimos, que nos negamos a ver, que nos tapamos los ojos, que estuvo radicada en el centro del país, que estuvo en la Ciudad de México, que estuvo en un caso en Morelia, un caso en Guerrero, que estuvieron dando, y que nos negamos a ver. Y que solo el confinamiento extremo de julio, cuando tuvimos la primera ola, hizo que se retiraran los susceptibles de la calle y se parara el problema. Pero es lo que hoy día se ha etiquetado como sindemia, fue vivir una epidemia dentro de una pandemia. Pero sin embargo, si vemos esfuerzos como este del OMEVAC, que es el Observatorio Mexicano para la Vacunación, que es una institución, es una agrupación de varias instituciones y sobre todo de varios estados que se han involucrado tratando de tener datos más precisos, más cercanos y no tan lejanos como esperar 2 años de retraso, donde es se hace una cartilla de vacunación electrónica y donde se han involucrado la industria privada, fundaciones, tenemos cerca de 12, 17 estados que se han metido a este esquema y que nos da cifras al día, o sea, cifras reales que uno puede revisar mes por mes. Y esos son los estados que se encuentran involucrados, algunos estados del norte y del centro del país están reportando para esta cartilla. Vean lo que está pasando en México en el 2021. Esto es marzo del 2021. ¿Sí? Si uno revisa el esquema básico, 6 vacunas, ¿sí? Vean las cifras, 8.4 los niños durante la pandemia estuvieron cumpliendo. Si uno revisa un poquito más allá, ¿sí? Las cifras, no llegamos ni siquiera a la mitad, al 50% de los grupos totales de vacunaciones de 5 años que se estén cubriendo con las cartillas. O sea, aún así, tuvimos serios obstáculos. Uno de ellos fue que el año pasado, y todavía no la veo, las campañas de las Semanas Nacionales de Salud fueron detenidas
fueron detenidas, no hubo vacunas, no hubo shop, no salimos a buscar a estos niños que estaban sin vacunas, y vean las cifras que estamos teniendo. Y entonces, si uno revisa, por ejemplo, el caso específico de neumonías y bronconeumonías por neumococo, en México, que se instala en 2007 la vacuna neumocócica 7 valente y después al 2010 la 13 valente, empezamos a observar algo que fue muy interesante, una caída en el número de casos graves de neumonías y meningitis y neumonías por neumococo. Pero al 2018, ¿sí? Recuerden, 2018 empezamos a ver ya una caída, pasamos del 70 al 50% de cobertura, volvemos a tener este repunte. Hoy pasamos de 2.500 casos a casi 4.000 casos por año en menores de 5 años cuando se tiene la vacuna, cuando de alguna forma u otra existe este biológico y que debería aplicarse en todos nuestros niños mexicanos. Y aquí está lo que muestra el OMEVAC, lo que muestra esta cartilla electrónica en el número, en estos estados que están incluidos, en el caso específico de neumococo, que les digo, son 3 dosis, no como plantea el ESANUD con solamente 2 dosis, ¿no? Que yo insisto que son las letras chiquitas que pues, hacen parte del sofismo, nos engañan con la verdad. Vean, por ejemplo, en la primera dosis, 68.3%, cuando ya vamos bajando a segunda dosis, baja a 53.4%, pero a la tercera dosis, la cobertura nacional de niños con 3 dosis, o sea, los 15 meses de vida, baja a 34.9%. O sea, esto, insisto, es dramático, porque estamos teniendo ya los repuntes de cifras que hemos sacado de la Dirección General de Epidemiología, los repuntes de enfermedades que son inmunoprevenibles, que están ahí, que hay una inversión económica comprándose la vacuna y que no se está aplicando. Y entonces buscamos a través del mismo SANUD el motivo de la no aplicación. Ya les decía que hay al menos 4 grandes grupos para no aplicar. En México, la principal causa, casi un 90%, 86.7%, ¿sí? Es biológico no disponible. O sea, ¿por qué no se puso esa vacuna? Porque el biológico no estuvo disponible. Con un 5% más, porque llevaron al niño fuera de los tiempos. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con COVID, sobre que es que debían haber aplicado la vacuna a las 3 semanas, pero me la aplicaron a las 4, a las 6, a las 8 semanas. Y de repente empezamos a sacar ideas de que no, bueno, es que a los 40 días funciona mejor, que a los 60 días funciona mejor, que yo puedo combinarte una con otra. O sea, simple y sencillamente números fríos, números que están ahí, que han salido a través del registro diario electrónico. El 86.7% de las vacunas no aplicadas en este país, o sea, de oportunidades perdidas, tienen que ver porque no estuvo el biológico disponible. Y si a esto le sumamos, o sea, la otra parte, la reflexión de la otra parte, que por una no están yendo los papás. La segunda, hay un evento biológico que nos está evitando que vayan. El tercero, no hay disponibilidad en el sector salud del biológico. Están cerradas las unidades. Si a esto le sumamos toda esta serie de miedos generados por ganar un titular, porque si recuerdan todo lo que estamos viviendo con la vacuna de COVID, principalmente con 2 de ellas, Johnson & Johnson, AstraZeneca, que son los laboratorios que dieron. O sea, es cómo matar la confianza en una vacuna. Y les explico por qué. A mi lado, bueno, al lado izquierdo, al lado derecho de ustedes de la pantalla, van a ver un artículo que dice retractado, es un artículo del doctor Wakefield, publicado hace ya más de 20 años, donde este personaje de la literatura internacional, este personaje, tenía una patente de una vacuna de sarampión, papera y rubiola. Y entonces se inventa un grupo de pacientes que dicen, él en su artículo, que la vacuna de sarampión, papera y rubiola que tenemos nosotros ahorita, era capaz de causar autismo y imaginación intestinal y algunos otros problemas, ¿no? Y entonces, 2 casos de supuesto autismo, y de supuesto, que el tipo, ¿no?, fueron suficiente para generar el peor movimiento que hemos tenido en el mundo de papás antivacunas. Esta situación ha generado que la misma revista, solamente 2 artículos que yo recuerdo en el Lancet han sido retractados. O sea, precisamente, del Dr. Wakefield, fueron sacados, y si tú lo buscas, aparece con esta leyenda de retractado,
Y recientemente, todo este artículo que hicieron también sobre hidroxicloroquina en el manejo de COVID, que también hubo un manejo inadecuado de la información, que también se faltó información y que ya lo retractó también la misma revista Lancet y el New England, que lo habían sacado a la par, lo retractaron, pero que en esta parte de periodismo científico, de difusión científica, generaron un enorme hoyo, un boquete. Bueno, ¿cómo matar una vacuna? Salir a decir que no sirven. Salir a decir que estamos inyectando el DNA en las personas cuando esto es imposible. O sea, bueno, no imposible, pero infactible en este momento. Solamente las bacterias son capaces de introducir en el DNA de otra bacteria información a través de los virus, pero esto no sucede en el organismo humano, y se los voy a decir por qué. Todos los días estamos en contacto, así a mí me inyectan una vacuna, es muy similar a yo tener contacto con un virus a nivel vía respiratoria, nasal, bucal. Ese virus entra, se replica e empieza a generar su DNA y que nos ingresa a nuestro organismo. Millones de contactos vamos a tener en la vida, millones. Todos los días tenemos contacto con virus, bacterias, y no hemos cambiado, no hemos generado ninguna modificación en los últimos 100 años, ¿sí?, genética a través de esta información. El decir que en este momento estar inoculando una proteína o un lipopolisacárido de alcohol con una estructura, solo una estructura, ¿sí?, del DNA que es dirigido contra la proteína Spike, ¿sí?, o sea, va a generar, se va a meter una información como para que me roben mi huella, para que me roben mi información de cuentas de banco. Es absurdo. Bueno, ese tipo de titulares han matado una vacuna, porque hoy tenemos gente que sale a la calle a decir que es una mafia farmacéutica, a decir que el 5G nos va a meter un montón de cosas en la cabeza, que las vacunas producen autismo. O sea, 20 tantos años después del artículo retractado científicamente, siguen los padres y todos los periodistas y los pseudocientíficos saliendo a decir, es que hay muchos artículos. Yo siempre les he dicho, como si fuera un TikTok, a ver, enséñamelos, díganme dónde están, déjenme leerlos, denme la oportunidad de leerlos y decirles que esos artículos están mal hechos, o reconocer que están bien. Pero salir con esa facilidad y salir, es que hoy la vacuna, que estas vacunas que están produciendo una enfermedad que se llama trombosis trombótica asociada, autoinmune asociada a vacunación, que es exactamente la misma enfermedad que produce la heparina. O sea, dosis de 0.0004%, o sea, 3 de cada millón de personas. Cualquier vacuna va a tener reacciones adversas. Pero el hecho de que salieron 6 en 30 millones, dijimos, no, ya, la vacuna mata. Y la sacamos, y lo que es peor, ¿sí? Se sale de la distribución mundial, no, afortunadamente ya regresó, pero se sale de la distribución mundial cuando más necesitamos un biológico, cuando más necesitamos, no tenemos otra estrategia para regresar a la normalidad que no sea la vacunación. Y la gente hoy tiene desconfianza. Hoy te hablan para decirte, oye, pero es que me toca tal vacuna y esa vacuna es mala. Y es que ya me la apliqué y ahora yo voy a tener una enfermedad trombótica toda mi vida. O sea, es cómo matar la confianza en una vacuna, ¿no? Y entonces, gente, influencers y gente que hoy están metidos en los medios de comunicación, se han convertido hasta sin darse cuenta, en antivacunas. Y bueno, casi para terminar, pues hay que recordar que las vacunas y la vacunación no solo es para niños, que hoy hay una gran panorama, un abanico enorme de vacunaciones, 13 o 14 vacunas para menores de 5 años, 12 vacunas para adolescentes, y que no se están vacunando. Es increíble que muchos de ellos no tengan refuerzos en su tiempo y forma adecuada. Nada más recuerden el año antepasado, el 19, el brote epidémico que tuvimos de papel en adolescentes, que se roló en la Universidad de Sonora, la de Veracruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no pudieron esos refuerzos, porque no se vacunaron y porque nadie está volteando a ver a los adolescentes. Que tenemos en grupos de 20 a 39 años, en mujeres embarazadas, que tenemos vacunas para mayores de 60 años, y donde la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza, y seguramente se va a llegar en un futuro ya en una forma más generalizada, la vacuna de COVID, que va a quedar, créanmelo, o cada año o cada 2 años. Hoy la expectativa que se tiene en estos estudios de emergencia, en esta búsqueda de emergencia,
es que ya lo acaba de decir Pfizer, vamos a requerir una tercera vacuna a los 8 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los anticuerpos están llegando a eso. Entonces, probablemente va a pasar lo mismo la vacuna rusa, Sputnik, que tiene una cantidad enorme de anticuerpos y que, bueno, también va a requerir que al año se empiecen a caer. Entonces, al año o 2 años va a requerir de fuerza. Y así vamos a conocer esta gran experiencia que estamos viviendo hoy con el tratar de acabar con el COVID a través de todas las alternativas vacunales que hay. Si a mí me preguntan hoy día, como me lo han hecho todos los días, ¿cuál es la mejor? Yo diría, la que te toque y póntela. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas te va a dar más oportunidades de no complicarte, de no morir, ¿sí? Que no tenerla. Entonces, ese es un punto muy importante. Existen vacunas para prevenir enfermedades indicadas en todos los grupos de edad y que principalmente menores de 5 años y mayores de 7 años es donde más mortalidad estamos impactando. Hagamos esta reflexión. Hagamos un adecuado periodismo científico, tengamos cuidado con el manejo de la información, porque a veces un titular que nos dice, la vacuna está produciendo esto, está quitando millones de posibilidades de salvar vidas. Entonces, conclusiones, en las secciones de salud pública, la vacunación ha demostrado ser una de las acciones más exitosas, vacunas para todas las edades. Es importantísimo que en el mundo cada año se están evitando alrededor de 3 millones de muertes por vacunas prevenibles, por enfermedades prevenibles por vacunación, que a mayor cobertura, mayor beneficio, que estos obstáculos que tenemos, diversas causas, ocasionan oportunidades perdidas y que la mayoría de ellas no son lo suficientemente científicas o con el peso científico para interrumpir la vacunación, pero que sin embargo lo han hecho, como ustedes ven, todas estas cifras que han caído, y que es importantísimo que la información que le llega a los padres o a la gente, porque hoy vemos cualquier grupo de edad. De repente yo hablo mucho de niños porque soy infectólogo pediatra, pero es importantísimo que llegue una información fidedigna, que llegue una información real. O sea, no son, como alguien me decía, ¿son buenas las vacunas? Sí. ¿Son seguras? Sí. ¿Son efectivas? Sí. ¿Que tienen riesgos? Sí. Pero ese riesgo sigue siendo mucho menor en el grupo que quieras, en el que me digas, que las enfermedades naturales. Recuerden, y esto es por último, hasta antes del 2007 en este país, la decisión de una nueva vacuna en el Esquema Nacional de Vacunación tenía un componente político. Y eso muy poca gente lo sabe. Solo se metían las vacunas que mataban. Sarampión, hemófilos influenza, la vacuna de difteria, situaciones que mataban, como hoy está sucediendo, por ejemplo, en Perú, con un brote de difteria por la caída de las coberturas, como está sucediendo en Haití, al no tener vacunación. Entonces, era una decisión muy política. Si mata, me trae mala reputación en salud. Metíamos la vacuna. Afortunadamente, de unos 10 o 15 años para acá, la decisión es prevenir enfermedades. Y han entrado un grupo muy importante de vacunas que en este momento, si se cumplieran con los programas establecidos, seríamos uno de los países con mejor salud en el mundo. No tendríamos que estar pensando en tener más hospitales, no, créanmelo, tendríamos que tener una vida saludable si esos 2.1 a 1.800 millones de niños que nacen todos los días recibieran adecuadamente sus vacunas. Así que si cada grupo de edad recibiera sus vacunas, disminuiríamos muchísimo la necesidad de atención hospitalaria. Entonces, con esto concluyo. Creo que están en el medio tiempo. Ya lo mencionaba hace rato, las vacunas sí funcionan, son seguras, efectivas. Y hoy, en esta semana de la vacunación, mundial de la vacunación, las vacunas nos acercan. Es nuestra posibilidad de regresar, nuevamente acercarnos, de regresar nuevamente a nuestra normalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Ortiz. Qué extraordinaria conferencia magistral. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas de nuestros colegas periodistas. A ver, por lo pronto, ya nos hiciste favor de responder una que fue reiterada aquí por pues varios de nuestros compañeros, en donde en palabras más o palabras menos nos comentan que sí es importante, te preguntan, que sí es importante que la vacuna del COVID-19 se integre como parte del esquema de vacunación en México y por supuesto en el mundo. Ya dijiste que sí, pero coméntanos un poco. Esto implicará pues el tema de que el mundo tendrá que prepararse para generar
pues un número enorme de vacunas que estarán pues siendo aplicadas de manera reiterada. Esto es un reto muy importante. Danos tus opiniones, doctor Ortiz. Y bueno, hay que recordar que ese tipo de pandemias, ese tipo de fenómenos biológicos se repiten cada 20 años. Y son historias que yo siempre he dicho que el humano tenemos una memoria de corto plazo, de muy corto plazo para todo lo que nos produjo daño o terror. Simple y sencillamente revisa lo que pasó en el 2009 con la pandemia de influenza, que generó una vacuna también nueva. No existía ese serotipo, ¿no? El H1N1, y se generó una vacuna nueva y se genera en 5 meses. ¿Por qué? Porque ya había una plataforma diferente. Hay que recordar que a México llegó una vacuna china que a los 4 o 5 meses ya se estaba aplicando y que la gente, mientras moría por ella, de repente dejó de aplicarse. Bueno, hoy en el mundo, todos, cada año, nos aplicamos las nuevas variantes. Se quedó. Era una vacuna que ya estaba, que ya existía, nada más se le agregó el H1N1. Bueno, hoy día, te voy a dar un dato bien importante. En este año 2020, yo tengo a mi cargo algunas instituciones de salud y en una zona, específicamente en Guerrero, se aplicaban entre 250,000 habitantes, se aplicaban entre 60 y 70,000 dosis. Se aplicaron 130,000, porque esa idea de decir, es que si me da influenza más COVID, me voy a morir. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad. Entonces la gente fue a buscar. Pero te puedo asegurar que en un par de años volvemos a caer a 60,000. La gente va a dejar. No, sí hay capacidad, definitivamente. No hay capacidad en este momento porque no es una vacuna nueva, no estaba programada, no había, ustedes están haciendo millones de millones. Pero conforme se trabaje todo el año, la capacidad para entrega, hay que recordar que de alguna forma, si nos vamos a ir a un modelo estacionario como el de influenza, pues entregas la mitad, la parte norte del hemisferio y la otra mitad, el otro semestre. Entonces, si vamos a programación, va a haber, y es más, te adelanto, va a haber una vacuna, seguramente, porque ya hay algunos esfuerzos de investigación, que sea COVID más influenza. Entonces, esa misma vacuna que estamos aplicando, seguramente la vamos a tener año tras año. ¿Por qué no lo podemos asegurar? Porque no sabemos cuál es el tiempo. Hoy, Pfizer sacó ya su primer análisis, donde dice que va entre 6 y 8 meses. Sputnik va a sacar el suyo, que también va a andar entre 1 año y 2 años. Entonces, de ahí van a ir saliendo las modificaciones, porque estamos en investigación. Esta es la fase 4, la fase experimental. Salió en emergencia, pero no sabíamos qué iba a pasar con ella. Hoy, después de 6 meses o 5 meses estar aplicando, haremos las primeras observaciones. Entonces, sí es muy importante en este momento, yo quiero poner la disparidad, ¿no?, del conocimiento en COVID. En Estados Unidos está regalando la vacuna a quien vaya en este momento. ¿Por qué? Porque sacó 200 millones de dosis y nadie se la quiso aplicar. 13% al 17% de la población que se aplicó la primera dosis ya no está regresando por la segunda. Se siente protegido con una dosis. Lo que le pasó a Chile. Chile es el país que más rápido avanzó. Vacunó a la gran mayoría de su gente, pero una sola dosis, porque la gente no regresó a la segunda. Y la gente se salió a la calle y fue a la costa. Entonces, este tipo de situaciones ha generado que hoy Chile tenga su repunte, cuando son los que más vacunaron. Entonces, si la gente si no difundimos el conocimiento adecuadamente, si no entiende que la vacuna son 2 dosis y todavía son 3 a 4 semanas después de la segunda dosis para que tenga inmunidad, no, ya me puse la primera y me salgo a las fiestas. Entonces, yo creo que es muy importante, nos vamos a vacunar cada año, eso, a cada año, cada 2 años, y es probable que se conociéndola más se pueda hacer una vacuna de más tiempo, con refuerzos a los 5 años, pero ahorita los esfuerzos que van están enfocados a eso, a cada año y a tratar de juntarla con la influenza para evitar los piquetes. Doctor Ortiz, y esto pues también lleva a otra pregunta que nos comparten nuestros colegas periodistas, en donde nos dicen que los niveles de cobertura entonces de las campañas de vacunación en México y en el mundo se extenderá a grupos de jóvenes y adultos, ya no solamente a la parte de los niños. Sí, mira, si te fijas lo que estábamos mencionando con sarampión, se tenía una cobertura muy adecuada en los primeros 5 años de vida. Pero empezó a haber islotes de gente que no llegó a su gente a vacunar, de gente que hablaba de antivacunas, del sarampión, que es de autismo, y ese grupo que se dejó de vacunar hace 10 años, que hoy traen 15, 20 años, que tenían que ser a los 5 más 10, 15 a 20 años, empezaron a tener sarampión jóvenes, porque se dejaron de vacunar. Para que sarampión deje de circular, tienes que tener, o sea, para agarrar un efecto de rebaño, por cada uno que tú quieras defender no vacunado, necesitas 14,000 alrededor que estén vacunados. Entonces, eso protege al no.
Si va creando los islotes, pues llega un momento que tenemos 50% de cobertura, se suelta otra epidemia. La vivimos en todo el mundo. Japón, Europa, y hoy llegó a México. Afortunadamente, digo, para sarampión, afortunadamente, si no hemos tenido la fuente de COVID, hubiéramos tenido un brote enorme como el del 99. Pero se paró. Hoy salió ya una campaña de catch-up, así de vacunen al que se deje. ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta que tenemos cobertura del 50% para sarampión. Claro. Entonces, el que llegue y reciba la vacuna, no importa que ya la haya tenido puesta. O sea, es 1 de cada 2 no tiene. Le voy a aplicar vacuna. Claro. Ahora, hay también una preocupación, doctor Ortiz, en la audiencia sobre que el hecho de que esta pandemia nos ha dejado muy claro que todo lo que está en riesgo cuando no hay una vacuna o un tratamiento disponible. Por supuesto, este fue pues un virus nuevo en el escenario. Sin embargo, llevar a cabo esta labor requiere pues de un esfuerzo y una comunicación permanente en el sector público y privado. Ya nos mencionabas organismos como la OPS o la OMS, pues nos comentan que este tema de preparar las aplicaciones de las vacunas, pues ha descendido en general en la región, seguramente en el mundo. Han crecido pues enfermedades erradicadas como la polio, la difteria, la rubiola, la tosferina, a pesar de pues los conocidos efectos devastadores para el organismo que incluyen discapacidad permanente o incluso la muerte. La pregunta aquí se deriva a partir de pues, las reflexiones que muchos de nuestros colegas dicen. ¿Qué puede suceder si después de la disminución de la aplicación de vacunas, esta que ya nos presentabas con muchísima puntualidad en la región y en el mundo, por las razones que claramente tú ya has expuesto, en donde pues hay números en donde nos compartías que se han dejado de aplicar alrededor de 2.8 millones de vacunas en nuestro país? ¿Podríamos pensar en una futura múltiple pandemia, o cómo podríamos llamarla, doctor Ortiz? Sí, bueno, este es un escenario muy catastrófico, pensar en una nueva etapa de sindemias. Sindemias es una epidemia dentro de una pandemia. Eso. Entonces, es una nueva etapa de sindemias posible, es un escenario que ya se observó. Tan es así que estamos insistiendo mucho en el catch-up, estamos insistiendo mucho en la captura, de salir a la calle, de hacer lo que hicieron en Estados Unidos, de abrir estadios, de abrir unidades en las tiendas de conveniencia, las farmacias, que la gente vaya y la vacuna esté disponible. ¿Por qué? Porque del 2016 al 2018 ya se observaba una caída, ya andábamos en el 70. Sí. ¿Cómo vamos a aparecer ahora cuando se generalice todo esto del 2021 para el 22? Cifras así como están apareciendo en ese ensayo del observatorio, o sea, que ya con un número grande de 2 estados, le dice, oye, andamos en un 37 al 50%. ¿Qué pasó con la caída de difteria en Perú? Ya tienen un brote de difteria, cuando difteria no habíamos visto hace 50 años. O sea, cuando hablamos de Haití, que ha tenido tantos problemas económicos, hay con un brote de difteria. Cuando estamos con el miedo de la resurgencia de polio, porque por ahí hay algunos casos en África de que pudieran aparecer polio o no. Pero te voy a dar un dato que es muy importante, y también yo utilizo mucho la historia, ¿no? O sea, yo soy mucho de decir que quien se olvida la historia va a repetir el mismo error. Claro. ¿Cuándo se acabó la pandemia de influenza, la del 2009? Cuando el presidente de la República salió y dijo, señores, hay vacuna, y está el video, por ahí ustedes lo van a recordar si les gusta, hay vacuna hay tratamiento para todos los mexicanos, porque tratamiento sí había. En ese momento se acabó el medicamento, porque la gente lo compró y lo acaparó, pero en ese momento se acabó el confinamiento, regresó la economía. O sea, esa situación, o sea, el dar confianza, o sea, en lugar de quitar confianza, el dar confianza, ¿por qué? Porque había 6 millones de oseltamivir guardados en una oficina de gobierno, y te lo digo porque yo estaba trabajando para el sector público en ese entonces, estaban esperando la pandemia de H2N5, la pandemia de influenza aviar. Y de repente alguien volteó y dijo, oigan, ahí tenemos 6 millones de dosis, y sirven para seguramente, y prueban, y sí sirven, los oseltamivir. Salió el presidente y dijo, señores, no se preocupen, tenemos tratamiento para todo el que está infectado, y entonces se acabó la pandemia. Porque todo el mundo estemos seguros, había tratamiento. Aquí no había tratamiento. Claro.
No había forma. Todo lo que hicimos, nos quedamos al frente de COVID en alguna unidad, era lo que se nos ocurrió al principio, lo que se juntaron por grupos, lo que dio la experiencia, y de repente nos dimos cuenta que 4 o 5 cosas era acompañar al paciente. Nada curaba. Sin embargo, y esto también pienso por eso que ahí vamos a regresar pronto, ya están por salir algunos tratamientos efectivos. Porque si me dices, no, que Remdesivir, sí, Remdesivir te cuesta 18, ahorita 18, pero yo cuesta 40,000 pesos. La dosis, se requieren 11. ¿Cuántos la pueden pagar? Pues muy pocos. Entonces, ahorita me dices, pero ya va a salir un medicamento que en los 5 primeros días lo vas a tomar y se te va a acabar. Muy parecido con los Remdesivir influenza. Es esa parte que nosotros tenemos que entender que la medicina va a evolucionar, pero haciendo ciclos. Se comporta exactamente igual como lo que ha sido la pandemia de 2009. Con la diferencia que ahí ya teníamos el medicamento. Muy bien. No, doctor, te hacen una pregunta. Perdón. Aquí estamos buscando hacer una vacuna. Yo por ahí tengo... Sí, te escucho. No, perdóname que te interrumpa porque ya estamos es un casi tiempo sobre récord. el tiempo y no te hay una pregunta reiterada. Ya es un tiempo récord hacer una vacuna. Yo lo dije al aire en televisión y lo dije en febrero. La vacuna va a estar en diciembre. Y en diciembre, 27 de diciembre, la vacuna estaba en México. Es más, yo me vacuné el 28 de diciembre, la primera dosis. Entonces, eso es bien importante que entendamos lo que va a pasar. Sabemos cómo van los tiempos. O sea, dije, la vacuna va a estar en 4 meses. El problema es hacerla. Estamos hablando de millones y millones de dosis. Claro. O sea, no hay fábricas en el mundo para hacer tantas millones de dosis. Doctor, muchos de los periodistas dicen que han recibido preguntas de sus audiencias con relación a que en caso de las vacunas que se requiere pues más de una dosis, la mayoría de ellas, ¿tiene alguna repercusión el no aplicarse la segunda dosis en el tiempo señalado? Te pido que la respondas de la forma más concreta posible, por favor, doctor Ortiz. Los esquemas que se tienen deben apegarse a ellos, porque no hay experiencia. O sea, la experiencia que tienes, si son 2 dosis, con 21 días de diferencia, ¿qué va a pasar con todos los que tuvimos que aplicar la vacuna después porque no llegó? No lo sabemos. Tenemos ahora que hacer el estudio de serología para saber cómo subieron los anticuerpos. ¿Respondieron o no respondieron? Todo lo que se diga antes de era elucubración. O sea, no, es que sí funciona igual, es que inmunológicamente. No, los estudios se llaman protocolos. Fueron hechos bajo ese modelo y así debió ser aplicado la vacuna. ¿Por qué no se aplicó así? Porque simplemente no había disponibilidad. Claro. Y hoy se está aplicando conforme a disponibilidad. Claro. Conforme llega la vacuna se está aplicando. Esperemos los resultados. Podremos decir ya con conciencia si sirve, son 40 días, son 30, son 60. Pero en este momento lo ideal es ponérselas. Yo que le digo, ¿cuál es la mejor? La que esté disponible. Doctor Federico Javier Ortiz Ibarra, a nombre de la Facultad de Medicina, de Ciencias y de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y por supuesto también de Pfizer México, queremos agradecerte a nombre de todos los periodistas que el día de hoy te han escuchado esta extraordinaria conferencia magistral. Muchísimas gracias por tu participación. No, al contrario, Enrique, muchísimas gracias a todos y espero que de alguna forma estas reflexiones nos hagan tener mucho cuidado cuando hablemos de vacunas. Hay que incentivar a que la gente se las ponga, no a que no se las ponga. Claro. Saludos a todos y pasen un buen día. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Y bien, pues vamos a dar paso a nuestro segundo intermedio, en donde seguiremos escuchando las recomendaciones de Ricardo Rodríguez, periodista y consultor de comunicación más contenido, y además agradecemos el testimonio de Frida Angélica Gómez Pérez de Noticias TM. Después, la cortinilla y listos para continuar con nuestra segunda conferencia magistral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión queremos reflexionar un poco sobre este poder que tenemos los periodistas de contar historias, pero también los publirelacionistas de generarlas. Los periodistas tienen este poder de recurrir a fuentes de información confiables para las diferentes audiencias, de compartir información que ayuda y orienta al público para protegerse y prepararse para posibles escenarios, por ejemplo, como ha sido el caso de esta pandemia de COVID-19. Además, los medios de comunicación pueden contribuir a un cambio en el comportamiento que ayude incluso a disminuir la propagación de las enfermedades y, claro,
Ello redundará en que no se sobrecarguen los servicios de salud, cuya capacidad de atención de urgencias y de cuidados intensivos puede resultar limitada, como lo hemos visto en el caso de México. La Organización Mundial de la Salud considera que además de enfrentarse a una pandemia en el caso de la COVID-19, el mundo se enfrenta también a lo denominado como infodemia, que es la cantidad excesiva de información sobre un problema que ciertamente nos ha costado mucho trabajo y ha cobrado muchas vidas, lamentablemente. Con las infodemias se generan errores, desinformación y rumores, lo cual obstaculiza una respuesta efectiva, pero crea confusión y desconfianza en el medio o en el periodista, lo cual impacta directamente a su reputación. Cubrir la pandemia ha sido un desafío y un reto para los periodistas, dado que el conocimiento sobre la enfermedad va evolucionando día con día. La ciencia avanza vertiginosamente y por ello debemos estar actualizados todo el tiempo. La Organización Mundial de la Salud emite 10 puntos clave sobre la cobertura periodística que aplica en materia de COVID-19. Aquí se los comparto. Ser ético y responsable, número 1. Estar comprometidos o demostrar nuestra responsabilidad social al informar de una forma eficiente y honesta. Número 3, no ser sensacionalistas y tampoco alarmistas. Transmitir hechos e información veraz sobre la enfermedad y no infundir miedo es el número 4. Recurrir a fuentes confiables, científicas, verídicas, verificadas. Citar a científicos, a médicos, a investigadores y a organizaciones de diversas disciplinas relacionadas para despejar dudas y generar esta claridad informativa en la población. Informar con veracidad sobre las medidas que ayudan a contener o a mitigar la propagación de la enfermedad, el siguiente punto. Además, reflejar el trabajo y situación que enfrenta el personal de salud, que es crítico en la respuesta a esta pandemia. Informar sobre las historias de superación de los pacientes o las comunidades también es importante para dar ejemplos de este abordaje. Contribuir, pues, a las soluciones a partir de nuestras notas y reportajes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Frida Gómez, escribo y hago video para SDP Noticias. Estamos en las últimas sesiones del taller de periodismo científico que nos ofrece el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y les quiero compartir que mi experiencia en este taller ha sido enriquecedora. Para comenzar, porque es un taller de especialización que nos ha permitido escuchar a las y los personajes, científicos, epidemiólogos, gobernantes y también doctores que se encuentran en el combate contra la COVID-19 SARS-CoV-2. Esta pandemia que ha azotado en todo el mundo y que se ha afrontado de diversas maneras desde los distintos países. Es muy importante este taller ya que nos ha permitido adquirir las herramientas, tanto en el lenguaje como en las explicaciones de temas fundamentales como el desarrollo de la vacuna, las variaciones de las cepas SARS-CoV-2 que se han desarrollado a lo largo de los distintos países y en las diferentes etapas de esta pandemia, así como las políticas públicas que se han implementado para contener los efectos, no solamente a nivel humanitario, sino también a nivel institucional de los gobiernos, tales como la saturación de hospitales, las medidas para la ventilación y las distintas dinámicas que se han desarrollado, tanto para aplicar las distintas vacunas de los diferentes laboratorios, como para que las mismas puedan llegar a más países. En este taller hemos tenido oportunidad de escuchar especialistas de la Organización Mundial de la Salud y también hemos tenido la oportunidad de escuchar a quienes han desarrollado las vacunas, es decir, a los ingenieros, a los médicos y también a los epidemiólogos que desde los laboratorios desarrollaron estas formas de contener la enfermedad. Y la experiencia, la realidad es que resulta fundamental para la humanidad, para las personas, para la ciudadanía y principalmente
para las y los comunicadores que tenemos el reto de entender un problema social, aterrizar lo que está sucediendo y brindar las herramientas informativas para que la ciudadanía que se informa a través de nuestros medios cuente con todo el conocimiento, las herramientas y los elementos necesarios para su toma de decisiones. Este taller brindado por el instituto también me ha permitido comprender cómo es necesario que en todas las profesiones mantengamos interlocución, pues los esfuerzos que se han desarrollado a nivel gobierno, a nivel laboratorios, a nivel organizaciones internacionales y por supuesto a nivel hospitales forman parte de todo un entramado informativo que es necesario para que no caigamos en problemas sociales como noticias falsas o medidas que en vez de hacernos tener bienestar, nos podrían colocar en un riesgo sanitario mayor. Es por ello que en este taller lo que más valoraría y lo que podría decirles a ustedes es que necesitamos especializarnos y que el gran compromiso, el reto y principalmente la responsabilidad de las y los comunicadores está en tomar la conciencia de que nuestra voz puede generar mucho eco y que también aquellas personas que realizan las labores especializadas del combate de la pandemia requieren de un gran equipo, de un gran cuerpo que no necesariamente van a conocer y que a veces a través de una pantalla podemos entender y replicar y con ello hacer un beneficio que contribuye a un bien mayor como la prevención, el cuidado, las medidas sanitarias y por supuesto la estabilidad social para que logramos salir adelante y muy pronto volver a una normalidad que nos permita seguir creciendo. Le agradezco.